Bueno, pues comenzamos entonces. Las sales de Shurles de Healy. Esta sesión es básicamente una recapitulación de lo que las sales de Schurler son y cómo se pueden implementar en Healy. Vamos a ver un poquito acerca de la teoría, vamos a estar viendo datos relevantes de las personas que contribuyeron a que básicamente estas sustancias el día de hoy las podamos conocer. Y también vamos a ver qué nos dice Healy y cómo se puede implementar su uso en el dispositivo. Primero que nada, vamos a comenzar para todos aquellos que todavía aún no tienen el conocimiento de qué son las sales de Schüller. Pues bueno, básicamente las sales de Schüller son compuestos de minerales en disolución vibracional homeopática. Esto es algo así como lo que vimos al principio de esta sesión de homeopatía, pero aquí va a haber una diferencia muchísimo más grande que vamos a ir viendo conforme transcurre la sesión. Y estas son básicamente esenciales para la vida celular. Se relacionan con funciones que son vitales como la producción de energía, la elasticidad en los tejidos, la eliminación de toxinas, la activación nerviosa, la regeneración celular y la armonía emocional. Muchos de ustedes saben que los minerales son esenciales para el cuerpo y los minerales son pues básicamente la única manera de nosotros absorberlos es del exterior. Todos nuestros alimentos, lo que consumimos, el agua que bebemos tiene minerales. Entonces esos minerales básicamente van hacia nuestro cuerpo y realizan las funciones que se deben de realizar de acuerdo a la sustancia o a la composición. ¿Por qué les comento esto? Porque hay un sinfín de minerales que se conocen, pero hay algunos que son vitales. O sea, hay algunos que la deficiencia o un deterioro nos pueden llevar a una situación compleja. Entonces, de ahí, con esto quiero partir un poquito para abrir el panorama de por qué las sales de Schurler vienen a abrir como este otro caminito. Básicamente lo que hace o la originalidad de esto fueron 12 activos porque fueron los primeros que se descubrieron en los tejidos humanos y se consideraban impredecibles para la salud celular. Pero no son las únicas, hay más y ahorita vamos a contar la historia. Aquí dice que son 12, yo estoy investigando por ahí en otras fuentes y los minerales que son esenciales son 5, o sea que sí o sí son los que siempre debemos de consumir, pero en efecto sí hay otra cantidad de minerales que también están activos y que dan una sumatoria más o menos de 10, 11 minerales, que son los que se ven representados en las 12 sales originales de Schur. Pero ahorita vamos a ir viendo poco a poco. Dice, ¿por qué ahora se habla de 27 sales? Actualmente el dispositivo va a tener, creo que son alrededor de 27 sustancias. Cuando te metes a la base de datos te dice hay 27. ¿Y de dónde salen las otras restantes? ¿No? Si el doctor Schurles identificó nada más que eran 12 esenciales, ¿de dónde salen las 15 más? Entonces, con el paso de tiempo, la medicina, pues como hemos ido viendo un avance, descubrieron que había 15 sales más. Entonces, estas son complementarias y se identificaron por su acción clínica y energética en personas con dolencias complejas o desequilibrios emocionales más profundos. Aquí se puede ver un poquito acerca de lo mismo que pasó con las sustancias que vimos las semanas antepasadas, que fueron flores de Bach y flores de Bosch, eh, que básicamente lo que se hace es que en el tiempo o en el periodo en el cual se descubrió las dos sales esenciales, pues existían, ¿no? Como que estaban relacionados en un panorama que probablemente se cumplía o se suplía lo esencial. Pero bueno, conforme pasa el tiempo, la gente, el ser humano evoluciona, obviamente el entorno evoluciona y hay todavía más minerales que probablemente pueden ser también esenciales. Conforme pasa el tiempo hemos visto cómo las enfermedades, no sé, antes a lo mejor la gente padecía de alguna gripe y ya era algo terminal. Ahora
pues alguien que le dé gripe ya es una enfermedad más cotidiana, pero tenemos otras enfermedades que ya lo vemos como más terminal. Entonces, es así como se vamos a decirlo esto, salen las 15 sales más. ¿Por qué? Porque definitivamente el avance que ha tenido la humanidad como evolución y también las necesidades del ser humano incrementan. Entonces ahí fueron donde se suplieron esas 15 esencias más. Perdón, esas 15 sustancias más. Entre los investigadores más reconocidos están el doctor Kurt Hickle, que es de Alemania. También está Mark Muller, que es un terapeuta investigador, es una terapeuta, perdón, y una investigador moderna, y otros medios homeópatas del siglo XX y XXI. Estas nuevas sales se expanden del 13 al 27 y como lo dijimos, no reemplazan las originales, simplemente se expanden y hoy gracias a Healy podemos analizarlas desde una perspectiva energética, es decir, la vibración que pueden tener esas sales, porque recuerden que sí, en sustancia física es un grano, pero pues al final del día ese grano contiene una frecuencia y eso es lo que Healy nos ofrece, ¿no? La frecuencia de la función que hace esa sal. Listo. Vamos a hablar un poquito acerca de quién fue el doctor Schuller y bueno, él fue un médico alemán nacido en 1821 y por ahí él se dedicaba mucho o la función que él tenía era conforme, vamos a decirlo como el periodo o la etapa terminal del ser humano, no físicamente. Entonces él observó que tras la cremación de cuerpos siempre quedaban ciertos minerales en las cenizas. Después de él tener una gran cantidad de datos a observar, se dio cuenta que había 12 minerales que siempre persistían en esas cenizas, o sea, que eran básicamente sí o sí, que cuando pasara ese proceso iban a estar en el ser humano. Entonces de ahí él llegó a esta conclusión de que el ser humano, pues, requería, ¿no? Como estos tipos de estas sustancias que de cierta manera iban a ayudar a suplir su funcionalidad en vida. Llegó a esta conclusión que las enfermedades surgen por falta o por carencia de minerales a nivel celular. Y de ahí él implementó lo que son las sales de Schuller y los minerales con las funciones que ahorita vamos a explorar. Entonces, así es como nace la bioquímica celular, un método que trabaja desde adentro hacia afuera. No trata el síntoma, restablece la base del equilibrio. Las sales de Schuller, la funcionalidad o el objetivo que tienen no es una manera de suplementar como es un suplemento. O sea, por ejemplo, a lo mejor yo tengo deficiencia de melatonina, ¿no? Entonces me compro un suplemento de melatonina y lo que hace es que de cierta manera la carencia que yo tengo o la deficiencia, el suplemento me ayuda. Probablemente a lo mejor sea porque, voy a poner un ejemplo, de que no sé, no me gusta nada que tenga que ver con frutas o con verduras que aporten esa fuente, ¿no? De melatonina y que probablemente pues yo busco una alternativa y esa alternativa pues es un suplemento. Eso es lo que hace el suplemento, suplir algo que tú no consumes o algo que a lo mejor te hace daño o algo que a lo mejor te altera, etcétera. Pues conocemos que a veces mucha gente es alérgica a ciertas cosas. Entonces, a diferencia de las sales de Schuller, lo que ellos hacen es no sustituir, sino más bien trabajar con lo que ya se tiene. Eh, Supongamos que a lo mejor hay una deficiencia, no sé, de sodio. No es como tal que no haya sodio en el organismo, sino que probablemente el poco sodio que hay no se está implementando o no se está, las células que absorben esa cantidad de sodio no están trabajando para, de cierta manera, implementar y la ejecución y que en realidad el sodio pueda hacer la función vital que requiere el cuerpo. Entonces las sales lo que hacen cuando uno las consume o cuando uno empieza a trabajar con la frecuencia vibratoria es estimular esa parte de los minerales que ya existen. ¿Para qué? Para recordarle a las células cómo se hace, ¿no? Porque aquí es algo importante, que básicamente la célula ya tiene esa función, simplemente hay que recordarle cómo lo hace y esto es
equilibrándola para que ella pueda realizar el proceso que se requiere para que cuando hay un consumo del exterior se pueda rescatar ese mineral. Entonces, eso es lo que hace la sal. La sal no es que, bueno, no consumo yodo y la sal me va. No, no, no. La sal lo que va a hacer es restablecer, proporcionar esa función o esa fuerza o esa vibración a lo que ya tiene el cuerpo para que el cuerpo haga su función. Entonces, es básicamente, quería darles como este panorama para que ustedes no se vayan a confundir que es un suplemento, porque no es así. ¿Qué significa una deficiencia celular? Y esto es básicamente de lo que les estaba hablando hace un momentito. Cuando una célula no tiene una información del mineral que necesita, no puede absorber los nutrientes correctamente. Su energía disminuye y aparecen señales en la piel, en los órganos, en las emociones o en la energía vital. Cada sal representa una función o una emoción. La falta vibracional se manifiesta como un conflicto físico o emocional específico. Esto es algo de lo que les comenté hace un momento, o sea, básicamente todo el trabajo es de la célula. La información está ahí. Entonces, lo que se necesita hacer, lo que se necesita trabajar en este aspecto es básicamente estimular la célula para que ella pueda hacer la función y se vuelva a hacer este trabajo de cadenita que cuando uno absorba o reciba la frecuencia del mineral o reciba la sustancia, el cuerpo puede hacer el proceso que ya sabe que debe de hacer. Básicamente, cuando se empiezan aquí a perder como esta parte, ¿no?, de la célula que empieza a tener esta deficiencia, se puede tener como ciertas, vamos a decirlo, como ciertas funciones o ciertas deficiencias que uno puede ir notando. Y esto se los voy a platicar así rápidamente. Por ejemplo, yo de lo que estaba investigando es como, bueno, ¿y cómo vamos perdiendo los minerales, no? O sea, ¿cómo vamos perdiendo esta función en nuestras células? ¿Qué nos hace que llegar a que la célula llegue a ese punto? Y de primera instancia, lo que estuve recaudando es la alimentación que está altamente procesada. Es uno de los factores número uno que hacen que se empiece a tener como estas deficiencias. Después sigue ahí los problemas digestivos, después el estrés crónico, posteriormente a veces el sudor excesivo o la actividad física intensa, el exceso de azúcar, café, alcohol o tabaco, el uso de medicamentos, la edad avanzada también por ende y por último los desbalances hormonales o enfermedades crónicas. Estos son como que los factores que hacen que la célula de cierta manera empiece como que con esta tendencia a no absorber los minerales como debe de ser y que por ende pues empecemos después con señales, ¿no? Que vamos a ir viendo aquí durante la sesión. Ahora, ¿qué hace Healy con estas sales? Healy no vibra la sal física, sino la frecuencia energética. Recuerden que todo lo que está en este plano físico está compuesto por una materia, ¿no? Y esa materia al final del día, esta composición tiene una carga y esa carga pues contiene una frecuencia, ¿no? Contiene información. Entonces, la sal, sí, a lo mejor físicamente puede ser un grano, puede ser una sustancia, puede ser a lo mejor hasta un comprimido, pero en realidad lo que hay detrás de esa sal es una frecuencia, es una carga. Entonces, esa es la carga que Healy tiene en su base de datos. Cuando nosotros hacemos el análisis de Healy con la base de datos, nos va a mostrar las cargas que tenemos en deficiencia, o sea, dónde está la deficiencia de esta vibración. Y obviamente eso va a ser traducido en la sal, pero cuando nosotros implementamos la frecuencia, básicamente nos va a estar dando la información que transmite esa sal. Si no queda claro, pueden levantar la mano y preguntar y ahorita respondo su duda. Entonces, lo que hace es detectar el desequilibrio vibracional con la App Azul Resonance,
Después va a mostrar el ranking de las sales con mayor relevancia. Tú tienes la oportunidad de vibrarla sin ingerir nada, solamente es sintonizarla y Healy va a actuar como un recordatorio de lo que tu cuerpo necesita recuperar. O sea, esa es la ventaja que nosotros tenemos. Si nosotros a lo mejor no tenemos acceso físicamente a las sales, pues bueno, tenemos una opción que nos transmite la energía. Obviamente, ¿cómo se llama? El tener Healy no quiere decir que no las bebas físicamente o que no las consumas físicamente. Si tienes la oportunidad de hacerlo, claro, hazlo. Pero si tú quieres a lo mejor empezar como a darte la frecuencia vibracional y posteriormente a lo mejor en algún futuro empezarlas a consumir físicamente, también se puede. O si lo quieres hacer a la par, también se puede. A lo mejor te puedes hacer esta pregunta de, bueno, ¿y qué pasa si solamente quiero, o sea, cuál es la diferencia, ¿no? Entre consumirlas físicamente a recibir la frecuencia energética? Bueno, pues físicamente nosotros ya involucramos otros procesos en nuestro cuerpo, ¿no? Que se van a estar activando cuando nosotros consumimos algo sólido, cuando nosotros tenemos esa, ese trabajo en todo nuestro organismo, decir, vamos a consumir algo, ¿no? Otras funciones. Entonces, de cierta manera, es como si la dosis que te vas a consumir va a llegar directamente, o sea, al campo de información, ¿no? Al organismo. ¿Por qué? Porque pues lo estás consumiendo y estás transmitiendo básicamente la fuerza o la vibración de forma directa. Cuando lo hacemos con Healy, recuerden que eso va, lo que Healy transmite es información, o sea, de una materia a otra. Entonces, cuando nosotros hacemos el envío de análisis hacia nuestro perfil, estamos transmitiendo la información hacia nuestro campo. Probablemente la frecuencia lo que empieza a hacer es que nos empieza a dar más conciencia acerca de los alimentos que debemos de consumir que nos ayudan a tener esa sensación o ese aporte de esa sal, las conductas, las emociones, los pensamientos, porque recuerden que no solamente se busca en Healy, bueno, ¿te duele esto? Tómate esta sal. No, Healy busca el estado evolutivo de sobrepasar o de transmitir ese estancamiento que el cuerpo está mostrando, ¿no? El que el cuerpo está dando. Entonces, no solamente es, bueno, póntelo y te quita el dolor, no. A ver, ¿qué pensamientos, qué emociones, qué hábitos, qué conductas me están llevando a tener esta situación y cómo lo puedo transformar? Porque transformar es la única forma en la que te puedes de cierta manera asegurar que no vuelvas a ese estado o que si vuelves salgas más rápido que la primera vez que estuviste ahí. Ahora, aquí vamos a hacer como que un enfoque, una tablita para que ustedes conozcan un poquito de las sales originales, el enfoque que tiene y esto les puede ir dando un poquito más de ideas de cómo pueden empezar a utilizar este análisis en su vida cotidiana. Por ejemplo, recuerden que son 27 sales. Las originales, que es del 1 al 12, que fueron las del Dr. Schuller, tienen las funciones o el enfoque celular esencial en la energía, la estructura, la relajación y la regeneración. Así que si tú eres una persona que constantemente tienes deficiencia de energía, que necesitas tu café, que necesitas a lo mejor, no sé, el chocolate, que necesitas la soda, cualquier aspecto físico que de afuera para tener energía, pues es una muy buena manera de empezar a utilizar este análisis, de empezar a incrementar tu energía, que tu cuerpo ya sabe cómo tener esta esencia, de tener esta fuerza, solamente hay que recordarle. Entonces, aquí está una opción. Dentro de los complementarios, que son del 13 al 27, fueron por los descubridores de Hitler y la verdad es que no soy muy buena para traducir el alemán, discúlpenme. Pero bueno, los que están aquí en pantalla, el enfoque que ellos tuvieron o los procesos que ellos vieron que también se podían complementar con las sales
fue la inflamación, la digestión, las emociones profundas y los procesos crónicos. Entonces, ahorita está como muy en tendencia todo el tema de la digestión en colitis nerviosa, intestino impermeable, cáncer de colon, no sé, se me ocurre otra gastritis, todo esto que tiene que ver con el tema de la digestión, todos esos problemas digestivos, puedes tú darles otro enfoque con las sales. Y bueno, pues aquí también nos mencionan emociones profundas, por ejemplo, a lo mejor temas de estrés o shocks de estrés que pues son muy, vamos a decirlo como procesos muy profundos o complejos, o aspectos crónicos, ¿no? O procesos crónicos. A lo mejor aquí se puede hacer con personas que tengan alguna situación mental que probablemente les haya, después de la situación mental, les haya provocado algún shock o algún tema de conducta que va ligado a, les puede ayudar mucho este análisis. Entonces aquí ya les da como más panorama, le pueden tomar una captura a esto para que puedan identificar de, bueno, mira, creo que este análisis se puede complementar con esta función, ¿no? Aparte de lo que físicamente me puedo dar con Healy, también lo puedo complementar como de manera de consumo. Dice, ¿qué analiza esta base de datos? Esta base de datos analiza campos sutiles relacionados con estados de tejidos, uñas, piel, cabello, procesos bioquímicos internos, necesidad de regeneración, fuerza, limpieza y estabilidad y especialmente emociones profundas. Algo que es importante también de mencionarles, es que dentro de las cosas que ahorita se me vino a la mente, de la tablita que estábamos viendo antes, solamente lo pueden anotar como comentario, lo pueden poner ahí. El doctor Schussler también lo que hacía era que utilizaba las sales como un método preventivo. O sea, como, aunque no tuviera alguna deficiencia, él las utilizaba como un método preventivo. Entonces, también para que puedan ustedes verlo, a lo mejor si no tienen alguna situación de las que se enumeró ahí, lo pueden utilizar como un método preventivo. Bueno, regresando aquí al tema, vamos a hacer como un ejemplo de un análisis de la sal número 13 que se llama arsetinio de potasio de 6. Y cómo es como les aparece en Healy. Si ven ustedes aquí tienen está a mi lado derecho la imagen de Healy de cómo representa este análisis, ¿no? Te dice el estado actual que está básicamente asociado a una frase y esta frase pues obviamente tiene un complemento muchísimo mayor, solamente que pues Healy básicamente lo que Healy hace es recapitular, sintetizar y traducirlo a lo que el usuario lo pueda entender, o sea, que pueda entender o que pueda identificar. Entonces, el estado actual es destrozado por dentro y sin motivación. ¿Qué indica? Falta de energía vital, desmotivación profunda y baja autoestima. Después, ¿qué busca equilibrar? Recuperar el impulso interno y el sentido de dirección, desarrollar la autoestima y confianza para tomar decisiones, mejorar la apertura social desde una autenticidad y aparte les da unas áreas asociadas. Te dice piel, mucosas, corazón, emocional y físico. Mensaje clave, vuelve a ti, confía en el camino incluso si aún no ves el destino. Esto que está aquí viene dentro de este texto. Simplemente que aquí se ve un poquito más entendible, pero esto ustedes también lo pueden encontrar dentro de este texto. Entonces, aquí este mensaje a mí ya me está diciendo mucha información. Recuerden que los análisis de Healy tienen mucho que ver con la intención que ustedes le pongan. Imagínense que yo aquí hubiera hecho este análisis en un proceso, ¿no? Un proceso crónico que, no sé, en un ejemplo que fuera de una persona que probablemente a lo mejor no ha podido emprender, porque dentro del sistema familiar, las personas que han emprendido, pues siempre terminan mal, ¿no? O sea, no tienen un avance, no tienen una evolución, ¿no? Al contrario,
parece que eso no es para ellos. Entonces, imagínate que yo soy esa persona que Dios no lo quiera, y el estado actual me dice esto, destrozado por dentro y sin motivación. Estamos hablando del aspecto del emprendimiento, ¿no? De que ahí está como que ese proceso crónico. Entonces, ¿a mí qué me está diciendo esto? De cierta manera me está diciendo que tengo una desmotivación profunda, tengo una baja autoestima y tengo una falta de energía vital. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es el emprendimiento, sino soy yo. Soy yo porque no tengo todo esto que me está llevando a. Sí, obviamente, si yo ya he pasado o ya tengo en mi mente, ya hay como quien dice motivos o razones para empezar a dudar de eso o para empezar a sentir como ese miedo o esa incertidumbre, pues va a haber pensamientos que van a estar abarcando un 50% más en cuanto a esta vibración. Entonces, ¿qué es lo que necesito reequilibrar o qué es lo que necesito llevar a cabo? Primero, recuperar mi impulso interno y un sentido de dirección. Es decir, ¿para qué quiero emprender? O sea, darle un sentido a lo que voy a hacer. O sea, ¿para qué quiero emprender? Ah, no sé, pues porque quiero tener dinero. Bueno, pero emprender no es la única manera de tener dinero. Puedes ser un trabajador, puedes especializarte, puedes seguir siendo un colaborador, muy bueno, seguir avanzando y seguir teniendo dinero. Pero realmente, ¿cuál es el sentido de querer emprender? O sea, ¿hacia dónde quiero que me lleve ese emprendimiento? Entonces ahí todo cambia. ¿Por qué? Porque básicamente pues, ya me di cuenta que no es por dinero, o sea, hay algo que yo quiero, a lo mejor porque quiero quitarme ese pensamiento de que nosotros no somos buenos para emprender, a lo mejor porque quiero a través de mis creencias, a través de mis conocimientos, tener otro sistema de colaboradores distinto, a lo mejor porque quiero implementar cosas que a mí me hacen sentido que se hacen en una empresa y que eso no solamente va a impactar mi negocio, sino que va a impactar la vida de los colaboradores que estén conmigo, a lo mejor porque quiero otra, no sé, o sea, las cosas van a tener otra conciencia y otro sentido. Y esto va a perder valor. Si yo realmente me pongo aquí a identificar estos aspectos. Entonces, cuando ustedes vean esto, no nada más le piquen a vibrar. Dense un tiempito para que lean estas frases y puedan empezar a hacer conciencia de lo que realmente les está diciendo esto, porque aquí se está diciendo mucho. Dice áreas asociadas, piel, mucosas, corazón. Muy probablemente puedo tener algunos síntomas físicos en la piel cuando inicie esto, a lo mejor de resequedad, acné, a lo mejor un poco de temas que aparecen con el estrés, herpes, etcétera. Entonces, o las mucosas, o básicamente a lo mejor alguna situación cardiovascular, ¿no? Presión arterial, etcétera. Entonces, aquí es algo importante que ustedes pueden empezar a ver. ¿Le puedes adelantar, Devani? Y esta es la interpretación del análisis con Healy, pero por ejemplo, ahora vamos a ver la interpretación del análisis con el enfoque del doctor Schuller y dice, él observó que cada sal mineral tiene una función específica en el cuerpo, pero también tiene una relación directa con ciertas áreas y emociones. Por ejemplo, si una sal está relacionada con la piel, no solo se refiere al problema físico, sino también cómo nos protegemos emocionalmente. Y ojo con el ejemplo que puse. Yo les estaba diciendo a ustedes, bueno, a lo mejor porque me da miedo emprender, porque tengo como esa creencia o tengo ese sentimiento que activa mi cuerpo de otros aspectos que se ha vivido en vínculos cercanos y que a lo mejor el ego me está haciendo creer que también me puede pasar a mí, ¿no? Es como un sentido de protección. Pero vean lo que hace la piel. O sea, el problema físico en la piel es, o sea, cómo nos protegemos emocionalmente. O sea, cómo me protejo de que no me vaya a ir al, no sé, de que no vaya a fracasar. Entonces,
todo se puede traducir saliéndonos de lo literal. Y eso es lo que Healy tiene, o sea, por eso Healy a veces traduce las cosas como no tal cual en el síntoma, sino tal cual en la emoción. Porque al final del día te está dando como una representación un poquito más amplia. Y bueno, dice, este tipo de interpretación nos ayuda a entender que no solo la falta, que no solo que falta, sino que el mensaje hay detrás del desequilibrio. Entonces, aquí ya estamos viendo cosas relacionadas a la piel y después, por ende, también estamos viendo cómo nos protegemos de eso, cómo nos protegemos de esa emoción física, cómo nos protegemos de esa parte exterior. Así que vamos a ver la sal 13 y qué nos está diciendo el cuerpo a través de este análisis energético. Y por ejemplo, aquí la sal 13 nos da como quien dice esta interpretación según las áreas asociadas del enfoque del Dr. Schuller. En la piel refleja cómo te proteges del mundo, desequilibrios, límites débiles, sensaciones de exposición, fragilidad emocional. El Dr. Schuller relacionó la piel con la autoimagen y los procesos con defensas energéticas. Las mucosas asocian los problemas, asocian con lo que asimilas, desequilibrio, dificultad para digerir las emociones, vulnerabilidad ante todo lo externo. Las mucosas indican cómo recibes e integras lo que entra en tu vida. Corazón, centro emocional y propósito, desequilibrio, falta de motivación, vacío, dificultad para tomar decisiones desde el alma. Para Schudler, el corazón representa el eje de la fuerza vital y el valor interior. Mensaje vibracional de la sal, reconecta con tu centro, fortalece tus límites y vuelve a elegirte a ti. Fíjense todo lo que una sal nos puede dar. Está interesante, ¿no? Está padrísimo esto. Una sustancia, todo lo que nos puede interpretar. Digo, Healy solamente nos puede dar como una probadita, pero si uno busca, si uno indaga más, puede encontrar muchísima información. Y todo esto nos da un panorama de cómo podemos accionar y ser proactivos en la situación en la que estemos. Listo de hoy. Relación con la homeopatía. Comparten un principio de mínima dosis y vibración energética. Las sales de Schuller trabajan específicamente las carencias celulares, no solo los síntomas. Se utilizan diluciones bajas de 6 y de 12. Healy trabaja de forma informacional, no física. En comparación de las otras esencias o de los otros temas que hemos venido viendo, tiene más, vamos a decirlo como similitud con la homeopatía. Sin embargo, la homeopatía, aparte de que es para Schudler, él por eso sacó las sales, porque él decía que era algo más práctico, algo más, digámoslo como fácil de utilizar y fácil de llegar a, y aparte también decía que era algo más barato, o sea, en comparación de a veces las sustancias homeopáticas pues pueden ser un poquito más elevadas por la sustancia, porque o sea, el proceso que obviamente hay ahí implica más cosas. Las sales no, las sales eran como algo más práctico y lo mismo práctico lo hacía que fuera un poquito más atractivo el valor, ¿no? Que fuera un poquito más accesible para todos. Entonces, de las cosas que se pueden diferenciar aquí es que las disoluciones, recuerden que las disoluciones hablaba acerca de la sustancia, las veces en las que literalmente se diluía para que en cada disolución había una vibración, ¿no? Entonces, mientras más diluida sea, pues bueno, tenía como que cierta potencia. Entonces, aquí en las sales solamente se utiliza la disolución de 6 y de 12. En la homeopatía el número todavía abarca más, pero aquí en las sales literalmente solamente las disoluciones son bajas, o sea, son de la de 6 o las veces que se van a diluir. Y aparte, que básicamente las sales pues van a trabajar literalmente casi con los minerales, ¿no? Entonces no es algo más sólido, entonces no,
no va a ser un poquito más como la homeopatía, que trabajaba con sustancias y con activos y y con todo ese tipo vamos a decirlo como de activos que podrían estar en diferentes aspectos que lo habíamos visto como las flores, en los animales, en los hongos, etcétera. Entonces, las sales aquí es un poquito más relacionado con lo cotidiano, con lo más simple, pero también con lo efectivo que son los minerales, o sea, lo que básicamente requerimos para tener una función vital. Lo importante no es el producto, sino la frecuencia que recuerda a la célula cómo armonizarse. Entonces, acuérdense que no se vayan a frustrar porque, ay, bueno, no, yo no tengo acceso a las sales o yo no conozco sales, no. Recuerden que hay un video muy bueno que Devani subió al canal de YouTube que habla acerca de cómo la información se transmite. Está muy bueno, que habla, básicamente son de los videos que vamos a ir viendo poco a poco de cómo trabaja el análisis de resonance, porque puede ser a veces muy complejo de entender para uno que no está tan acostumbrado a este tipo de información, pero lo que propone es que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Tengo el celular y entonces lo que hacía es que vamos a decirlo como elemento y este elemento tienen una información y a veces lo que promueve no es que tengan que unirse para que la información se junte, ¿no? Sino que hay una manera de que la información que tiene aquí, acá, se transmita. Y da mucho sentido porque, por ejemplo, pues bueno, estos audífonos físicos no tienen que conectarse directamente aquí para que yo pueda escuchar lo que el celular me dice, o las llamadas, o la música, o lo que sea. O sea, simplemente yo al encender mi Bluetooth, y esto al sacarlo del estuchito, hacen una conexión y la información se transmite. No necesitan estar conectados directamente. O sea, simplemente el hecho de tener un intercomunicador que los une es necesario para que la información se traslade. Entonces pasa lo mismo con Healy. El hecho de nosotros meternos a nuestro perfil y hacer el análisis de sales de Schuller hace que la información se transmita. Nosotros tenemos como un Bluetooth, hagan de cuenta, y Healy tiene su propio Bluetooth y de ahí nos transmitimos información. Es algo que poco a poco vamos a ir descubriendo con estos videos que Devani está subiendo, pero está muy interesante porque pues básicamente es información lo que siempre estamos transmitiendo. Yo ahorita les estoy transmitiendo información a través de mis sentidos, de la voz. Yo les estoy hablando y ustedes me están escuchando. Pero hay gente que transmite información solo con ver, hay gente que transmite información telepáticamente. Entonces, eso es posible y por eso ahorita esta tecnología nos está ayudando mucho porque la información ya está guardada, solamente ustedes transmítansela. Ese es algo fundamental que tenemos que estar teniendo esta herramienta, transmitir toda la información que ya se conoce como que es vital, como las sales, que ya sabemos que los minerales pues son vitales, transmitan esa información a su cuerpo, a su campo de información, exploren todo lo que puedan en Healy y pues implementen. Listo, Devani. Ahora sí, llegó una parte interesante para que ustedes puedan empezar a hacer estos análisis vamos a decirlo como en perfiles o en ciertos aspectos. Los niños en crecimiento, recuerdan que les dije que a veces también los utilizaban como una forma de prevención. Pues bueno, en los niños en crecimiento les ayuda mucho porque realmente les ayuda, ¿no? Como en esas etapas. Personas con desequilibrios crónicos, animales con síntomas físicos o emocionales. Creo que no habíamos visto el aspecto de animales o lo vimos la clase pasada, creo que sí fue la clase pasada que lo habíamos visto, pero bueno, aquí ya tienen un análisis que les puede ayudar con los animales, adultos mayores con debilidad general, mujeres en etapas hormonales y personas en estrés constante. Reflexión. Si aportamos a las células los elementos que necesita el cuerpo, encuentra por sí mismo el camino hacia el equilibrio. Doctor Wesley Schuller.
Con Healy puedes vibrar esta información directamente a tu cuerpo. Solo necesitas reconectar con tu equilibrio celular. Listo. Creo que terminamos, Devani, o todavía. Sí, listo. Pues listo, hasta aquí terminamos con esta información el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. No sé si haya preguntas. Pueden levantar la mano para que Devani les abra los micrófonos. Y por aquí en el chat puso Magali, tengo un healing por pocos días, pero yo amo yo amo las sales de shoulder. Sí, la verdad es que están muy padres. Yo honestamente no las he utilizado al 100, pero después de esta sesión, bueno, en lo que estuvimos haciendo la presentación, me di cuenta que era un programa que iba a utilizar sí o sí ya, o sea, como de diario, o sea, como de cada semana aplicar mi análisis para saber qué minerales requiere mi cuerpo. ¿Cómo busco los videos? Los videos, Devani, si puedes ponerles el canal de YouTube para que se metan, ahí vamos a estar subiendo videos y vamos a estar subiendo las grabaciones. Pero si estos videos que les digo que son como, no sé si ya hay una lista, Devani, igual si no, búsquenlo, va a ser como un entrenamiento de cómo funciona o cómo se transmite o que un poquito más de ciencia a través del healing, ¿no? Y esto que lo hice de los audífonos y el celular se me ocurrió ahorita, pero básicamente es lo que dice el video, o sea, como que todo el tiempo estamos transmitiendo información, o sea, todo el tiempo. Y si hacemos conciencia, es verdad, todo el tiempo estamos transmitiendo información. Simplemente que ahorita no estamos tan acostumbrados a transmitir información de una forma en la que no sea no física, y de repente nos puede sonar como irreal, pero pues existe, ¿no? Por eso hoy en día tenemos Wi-Fi, hoy en día tenemos todo inalámbricamente, hoy en día tenemos cada vez más, vamos saliendo de lo cotidiano, de lo tradicional, y, y la información sigue, o sea, la información se sigue transmitiendo, simplemente que la tecnología ha permitido que se transmita en avances pues irreales, la verdad. Gracias, Cristi. Sí, úsalos y nos cuentas. Nos cuentas cómo te va. Por ahí ya Devani ya les puso el canal de YouTube. Ingresen a las listas, a las playlists, ahí viene todo organizado, masterclass, lo de ciencia, filosofía y metafísica, algunos tutoriales, testimonios, entonces está muy padre el canal y vamos a seguir mejorándolo para que por ahí ingresen. También voy a poner los videos y grabaciones en los grupos, no se preocupen. Bueno, pero pues para que estén más al pendientes del canal de YouTube. No sé si alguien más tenga alguna duda. Discúlpame, Viri, por interrumpir. No, adelante. ¿Alguien que quiera darnos algún comentario, algo extra? ¿Qué les parece? Vi las flores. Dice, vi las flores de Bach, las tuve que dejar. Me la pasaba llorando, me sentí muy vulnerable. Lo que pasa, Cristi, es que al final del día las sustancias o las flores o lo que sea que estemos consumiendo, de repente vamos a tener estados que probablemente hayan estado resguardados ahí durante mucho tiempo y sí, como tú dices, nos pueden hacer sentir a veces muy vulnerables o de repente puede ser que te saque emociones que dices, oye, ¿por qué siempre me la paso enojada? No, lo importante aquí, es que hay muchísimas otras sustancias. Ahora tenemos las flores de Bush, tenemos las sales, tenemos la homeopatía. Entonces, realmente aquí es lo importante es encontrar la que mejor se acopie a ti, porque por eso el equipo es personalizado y por eso el equipo tiene muchos análisis. No porque sea mejor la homeopatía o porque sea mejor las flores o porque sea mejor las sales, no, simplemente que el creador pensó en todo y dijo a quien no le funcione uno, le va a funcionar el otro y así, porque todos somos distintos. Entonces, Cristi, puedes tranquilamente cambiarte de análisis y hacerlo con otro análisis, el mismo enfoque, trabajar el mismo aspecto. Ahora, también podrías probar a lo mejor no darte el análisis de flores de Bach todos los días, quizás a lo mejor un día sí, un día no, o 2 días sí y un día no,
Si te lo vibraba 5 minutos, a lo mejor vibrártelo menos, ir tú también midiéndote poco a poco. Esa es la ventaja que tenemos con Healy, que podemos trabajar el tiempo, trabajar los días, trabajar los análisis que queramos, trabajar las veces que nosotros requiramos de eso. Entonces, básicamente ustedes pueden, aquí tienen un menú. Hagan de cuenta que es como si llegaran a un restaurante y dijeran, ¿qué quieres? Ilimitadamente, ¿qué quieres? ¿Y cómo lo quieres? ¿Y cuánto quieres? Dice Nieves, van a hacer una masterclass como de intenciones. Yo creo que sí, porque nos la han estado pidiendo, ¿verdad, Devani? Yo creo que sí, terminando esta, yo creo que vamos a hacer la de intenciones, de cómo intencionar con Healy. Para una dermatitis, ¿cuál recomiendas? María, pues bueno, como vimos que las sales están muy ligadas a la piel, yo te recomendaría sales. Y omega. La ventaja de las sales es que está muy alineado a lo físico. Los minerales básicamente trabajan mucho el aspecto físico. Entonces, digo, también lo emocional no tiene pierde, pero cuando tengan situaciones físicas, les sugiero que pueden acompañarlo con sales de Schindler. Todo este tema de inflamación, de dolores musculares, de temas de la piel. Yo lo utilicé con una chica que tenía una situación en la piel, tenía como unas manchas y sí le ayudó bastante. Pudimos llegar como que al objetivo. En ese momento yo las usaba, no tenía la conciencia que ahora tengo del uso como que objetivo que tiene. En ese momento yo lo usaba porque lo asociaba a que eran sustancias que aportaban valor a lo físico, al síntoma. Ya ahorita pues veo que sí, también es eso, pero también hay otro sentido detrás de. Gracias, Yolanda. Bendiciones para ti igual. Podría pasar, bueno, a ver, ¿qué más? Dice, porque la verdad a veces uno no sabe leer los análisis. Me comprometo que después de hacer el de intenciones, voy a hacer uno de cómo podemos leer los análisis. Cómo podemos leerlos, porque tienen mucha información los análisis, mucha información, pero por eso estamos haciendo estas masterclass de las sustancias, de las flores, de todo, para que ustedes se den más idea, de más panorama de lo que tratan y puedan entenderle todavía más. Creo que Devani por ahí, si no les íbamos a subir unas listas en los canales de YouTube, pero si no, en los mismos grupos donde reciben esta información, vamos a estar pasando en unos blogs y ahí en los blogs va a venir información referente a temas de Healy, que va a venir un poquito más como artículo y ahí ustedes van a poder encontrar más información que complemente, ¿no? Cuando uno ya puede conocer un poquito más del tema, puede decir, bueno, esto sí me funciona a mí, esto no, y empezar a sacar conclusiones de acuerdo a lo que ustedes están viviendo y de acuerdo al perfil en el que ustedes se encuentran. Dice, yo trabajo haciendo terapias y las personas les cuesta entender lo que Healy les ayuda. Yo te recomiendo. Sí, exacto. O sea, las sales también se pueden mandar a hacer con Healy. Igual las sales, las flores, la homeopatía, todas esas sustancias ya existen físicamente. Ustedes pueden mandar, si conocen a alguien que sabe hacer. Yo tengo una amiga que hace flores de Bach y de repente le digo, oye, ¿me puedes hacer estas flores cuando me las vibro? Y me dice sí, y me las hace y literalmente me las tomo, ¿no? O sea, me las tomo y aparte me las vibro. Pero eso ya es opcional, pero sí lo pueden hacer sin tema. Al final del día es información, es frecuencia, es básicamente lo que el cuerpo le está diciendo a la persona que tiene que poner atención. Y lo importante, María, es que a ti no te cueste entender cómo funciona Healy, porque eso es lo que tú les vas a transmitir a ellos. Mira,
yo te lo comparto, cuando yo recién llegué a Healy, yo no entendía cómo funcionaba, o sea, no entendía, no me cabía en la cabeza cómo transmitía la información. Obviamente a través de un proceso y un camino, yo a través de experimentarlo me queda claro que funciona, me queda claro que obviamente hay mucho detrás de esto, o sea, no solamente es un aparato cuadrado, pequeño, que lo conecta a mi Bluetooth y ya, sino es un equipo que contiene información, que contiene códigos, que contiene mucha tecnología y que contiene aspectos, ahí se me apagó aquí mi luz, aspectos que me están ayudando a recordar a mi cuerpo cuál es la manera más óptima para llegar como a ese estado de salud como pleno, ¿no? Entonces, este, lo que yo te recomiendo es que sigas informándote, ve las clases que hay, empieza a buscar información referente a un tema. Si vas a utilizar, agárrate un análisis, si vas a utilizar análisis de flores de Bach, en ejemplo, yo te recomiendo que empieces a estudiar un poquito las flores de Bach, a lo mejor, no sé, las flores que más aparecen, los estados emocionales, los grupos de las flores, que te empapes de esa información y sobre eso hagas ese análisis. Y eso a ti te va a ayudar a tener más panoramas. Si a ti te parece, no sé, que te sale una flor de cherry, y te dice, bueno, en el análisis te va a aparecer, la persona está en este estado, ¿no? Y te va a dar como un resumen y listo, pero tú sabes que cherry es una flor que trabaja sobre la parte digestiva, que trabaja con personas que normalmente todas las emociones las basan al estómago, la ira, coraje, que esa emoción está ligada a síntomas físicos en el intestino delgado, y reconoces cuáles son los síntomas, ahí eso te da información a ti para que puedas decirle a la persona, bueno, normalmente me imagino que tienes, no sé, estos aspectos físicos y tal, y con eso la gente se queda, sí, o sea, sí, sí tengo eso. No es que tú seas adivina, sino que simplemente estás siguiendo lo que la información te está diciendo, y la información raramente pues se puede confundir, ¿no? O sea, siempre y cuando se implemente de la manera correcta. Incluso si te dijera, no, hay cosas que las personas tienen todavía inconscientes. Entonces, no te pongas como a pelear como, ay, bueno, sí, es esto, ¿no? Sino básicamente es como, ok, esto es lo que la información me marca. Recuerda que esto no solamente trabaja la parte consciente, sino también la parte inconsciente. Entonces, probablemente síntomas que no estás asociando aquí se puedan estar viendo reflejados desde la raíz de este aspecto. Yo te invito a que sigamos explorando Gilia, que sigas explorando las sesiones y posteriormente, después del periodo tal de la terapia, si no te funciona, pues bueno, ya revisamos. Pero la gente, si tú le das como esa seguridad de que conoces lo que estás haciendo, por ende ellos confían. O sea, y bueno, dicen, bueno, o sea, dale, porque me ha pasado, he estado yo de lado, tanto de lado como paciente, tanto de lado como... Energía, frecuencias, vibraciones. Siente Healy.